Bienvenidos y bienvenidas al Diplomado de Especialización sobre Victimología y Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos de las Mujeres. Es un gusto darle la bienvenida al módulo 4, Derecho Internacional de Protección a Derechos Humanos, y al tema 9, Adoptar disposiciones legislativas. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes este espacio virtual. Espero que estemos con todas las energías para seguir reforzando conocimientos que ya tenemos acerca de la protección reforzada al grupo de mujeres que enfrentan violencia. Ustedes, pues, desde sus nobles cargos de judicatura, tienen una función bastante importante en la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Bien, el objetivo de esta sesión, del tema número 9, es reflexionar sobre los principios del derecho internacional vinculados a los derechos de las mujeres en el abordaje de los hechos de violencia contra este grupo. Bien, brevemente, antes de entrar con especificidad al tema, quisiera hacer un breve recordatorio tanto de los temas que ya han visto con anterioridad, que ya han podido reforzar en los temas anteriores, sobre las normas de interpretación y el estándar de derechos humanos. Comenzaremos recordando que es muy importante considerar, tener en cuenta el derecho internacional de derechos humanos. Como hemos visto, la fuerza, la importancia que tiene esta rama del derecho internacional público, pues contiene las normas, los principios, los acuerdos que regulan la actividad de los estados y otros sujetos, y a los cuales también se les confiere la calidad de sujetos de derecho internacional frente a los individuos para su desarrollo y el derecho al desarrollo. Pues como sabemos, este derecho internacional de derechos humanos son un conjunto de reglas que están conformadas por las convenciones, los pactos, los tratados y demás documentos internacionales que deben ser interpretados desde los valores que inspiran los derechos humanos. Es decir, esta serie de valores, estas reglas con las que deben ser interpretadas los pactos, las convenciones, los tratados internacionales, son establecidas en este derecho internacional de derechos humanos. Como muy bien establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la interpretación de estas normas debe estar basada en los valores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Son lo que le dan un mejor ángulo para la protección de la persona. Es decir, que debemos de utilizar los valores del Sistema Interamericano para la interpretación de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Tal como lo establece la misma Corte, al enfrentarse un caso, debe determinarse cuál es la interpretación que se adecua de mejor manera al conjunto de reglas y valores que componen el derecho internacional de los derechos humanos. Bien, pues también la Corte Interamericana ha manifestado su preocupación entre la brecha que hay de la protección internacional, que está regulada en más de 20 tratados internacionales específicos de protección sobre los derechos humanos de las mujeres, y la protección efectiva. Es decir, a pesar de que tenemos un fuerte cuerpo de normas internacionales que regulan los derechos de las mujeres, la protección efectiva todavía sigue siendo una irrealizable, ¿verdad? Todavía sigue siendo una utopía, todavía sigue siendo un reto el garantizar la protección efectiva de estos derechos a las mujeres que enfrentan violencia. Y bueno, pues es aquí la grave preocupación que manifiesta la Corte Interamericana, y también establece la obligación que tienen los estados de seguir trabajando por acortar dicha brecha. Bien, pues también para hacer un marco introductorio a estos estándares internacionales de derechos humanos de protección a las mujeres que enfrentan violencia, vale la pena recalcar los tipos de obligaciones convencionales que tienen los estados. En el caso de la violencia contra la mujer, los estados tienen tanto obligaciones genéricas, las cuales están reguladas en los instrumentos generales de derechos humanos, en el caso del sistema interamericano, las contenidas en la Convención Americana de los Derechos Humanos, pero también están aquellas obligaciones para una protección especial o reforzada, es decir, aquellas reguladas en las convenciones especializadas, tales como la Convención CEDAW o la Convención del Hogar. Bien,
Pues también, para reflexionar sobre este tema de los criterios de interpretación, es importante hacer mención de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Principalmente, el artículo 53 regula que estas normas de derecho internacional son también normas de jus cogens o de derecho imperativo. ¿A qué hace alusión este artículo 53? Pues bien, que todo tratado que en el momento de su oposición que en su momento de celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional, de derecho internacional general, debe declararse como no válida o nula. Es decir, es nulo todo tratado, toda norma que vaya en contra de una norma imperativa de derecho internacional. Esto también establece que una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de derechos humanos y por lo tanto no admite acuerdo en contrario. Asimismo, el artículo 64 establece que si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá también en nulo. También parte de los criterios de interpretación establecen que estas normas de derecho internacional se contraponen a las normas de derecho dispositivo, es decir, son de obligatorio cumplimiento para el Estado. No se pueden admitir acuerdo en contrario. Se aplican erga omnes frente a toda la comunidad. También es válido recordar en este tema la regla 31 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es decir, cómo deben interpretarse los tratados. Bien, como nos establece esta regla, se debe de interpretar un tratado de buena fe, es la obligación que tienen los estados, es decir, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, conforme al contexto de estos y también tomando en cuenta el objeto y el fin del tratado. Es decir, que también esta regla establece que hay medios de interpretación complementarios de los tratados. ¿Cuáles son estos medios complementarios? Bueno, según la Convención de Viena, pueden ser los trabajos preparatorios del tratado, las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del tratado. Es decir, para encontrarle un sentido, es decir, para encontrar el objeto o el fin del tratado. En definitiva, el tratado debe interpretarse como un todo y de buena fe. También es importante recalcar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha establecido, por ejemplo, en el caso Aguada Alfaro y otros versus Perú, que es obligación del Estado no solo realizar un control de constitucionalidad, sino también un control de convencionalidad de los tratados internacionales de derechos humanos que haya suscrito dicho Estado. Es decir, que se convierte en una obligación para interpretar hechos de violencia, en este caso contra las mujeres, atender tanto al parámetro constitucional, pero también a los estándares jurídicos, a los parámetros establecidos en las convenciones internacionales ratificadas por el Estado, así como a las normas jurídicas internas. Esto debe interpretarse como un todo. También es bien importante recordar que a la hora de hacer heterointegración del derecho, también se puede acudir o se debe acudir a estos estándares internacionales como estas reglas, que cuando no se tiene una interpretación específica a la norma y se tenga que acudir a principios generales del derecho, aquí tienen cabida, aquí entran a la hora de interpretar, de autointegrar el derecho también, de heterointegrar el derecho, estas normas internacionales, estos principios internacionales de derechos humanos. Bien, pues tenemos principios del derecho internacional también generales y tenemos también los específicos o el estándar específico para las situaciones de violencia contra las mujeres. Brevemente, quiero hacer un recordatorio sobre los principios del derecho internacional general, tal como el conocido como el principio pro persona, lo habrán escuchado también como el principio pro hominem.
¿verdad? Homine, que para hacerlo más inclusivo, pues se utiliza el término principio pro persona. ¿Pero a qué hace alusión este principio pro homine o pro persona? Bueno, en palabras de Henderson, es un criterio hermenéutico que coincide con el rasgo fundamental de los derechos humanos, por virtud del cual debe estarse siempre a favor de la persona e implica que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva. Es decir, que se tiene que interpretar de acuerdo a estos parámetros. Por ejemplo, en los casos en los cuales está en juego la aplicación de varias normas relativas a los derechos humanos, debe aplicarse la que contenga mejores protecciones o garantías para la persona. En los casos en los que se esté en presencia de una sucesión de normas, debe entenderse que la norma posterior no deroga la anterior. Sobre todo si esta consagra protecciones mejores o mayores que deben conservarse para las personas. Y el principio pro persona también implica que cuando se trate de la aplicación de una norma, debe siempre interpretarse en la forma que mejor tutele a la persona. También es necesario recordar el principio de unicidad del Estado, que este principio también de interpretación de derechos humanos nos puede ayudar a la hora de interpretar hechos de violencia contra las mujeres. Bueno, según este principio de unicidad, los actos de cualquiera de los órganos o agentes estatales, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, son actos del Estado como tal, independientemente si su estructura es unitaria o federal. Entonces, con base en este principio, el Estado responde por los actos y por las omisiones realizadas por sus agentes, realizadas en su carácter oficial, aun si estaban actuando fuera de los límites de su competencia. Y también este principio de unicidad del Estado conlleva la responsabilidad internacional del Estado por la atribución a este de hechos violatorios de derechos humanos cometidos por terceros o particulares, siempre que están en el marco de las obligaciones del Estado de garantizar el respeto de esos derechos entre los individuos. Bien, también contamos en el sistema interamericano con estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres. Voy a hacer un breve resumen porque ustedes tendrán la oportunidad de hacer las lecturas correspondientes que tienen en su aula virtual y pues es parte de las actividades que vamos a desarrollar durante el módulo. Brevemente recordando qué considera la Corte Interamericana de Derechos Humanos como estándares jurídicos. Hablando del sistema interamericano, pero esto también se puede aplicar al derecho internacional de derechos humanos. Bien, ¿qué entendemos por estándares jurídicos? Están incluidos dentro de los estándares los tratados regionales de derechos humanos que gobiernan el sistema interamericano, la Convención Americana y, en el caso específico que nos ocupa, la Convención Belén do Pará. También está compuesto por el conjunto de decisiones judiciales, informes temáticos y de país y otras recomendaciones adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como las sentencias y las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es por eso que es muy importante que a la hora de juzgar hechos de violencia contra las mujeres tengamos en cuenta estos tres aspectos que incluyen los estándares jurídicos de derechos humanos. Entonces, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido ciertos estándares precisos para la violencia contra las mujeres. Voy a hacer un pequeño resumen. Uno de los estándares que la Corte Interamericana o el Sistema Interamericano ha establecido es el del vínculo estrecho entre los problemas de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Ciertamente, tal como ha advertido la Corte Interamericana en la sentencia de Atama versus Nicaragua, el principio de protección igualitaria y efectiva de la ley y de la no discriminación constituye un dato sobresaliente en el sistema tutelar de los derechos humanos consagrado en muchos instrumentos internacionales. Es decir, es indispensable tener como premisa, como principio básico, como estándar jurídico básico a la hora de interpretar hechos de violencia contra las mujeres, que la protección efectiva de la igualdad constituye el centro del sistema de derechos humanos. Por esta razón, se nos pide tener presente a la hora de interpretar hechos de violencia que la discriminación está estrechamente vinculada con la violencia contra las mujeres. Es decir, que la violencia contra las mujeres es una manifestación de una discriminación sistemática, estructural, existente en las sociedades.
Bien, otro estándar específico del sistema interamericano acerca del problema de violencia contra las mujeres es la debida diligencia. Es decir, que este estándar nos exige la obligación inmediata de los estados de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar con celeridad y sin dilación los actos de violencia contra las mujeres, cometidos tanto por actores estatales como no estatales. Este estándar de debida diligencia también implica la obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres. Y esta pues es la razón por la cual continuamente ustedes como personal, como juzgadores, como funcionariado judicial, están constantemente formándose en estos temas. El estándar de debida diligencia también implica que el Estado debe actuar también para prevenir las prácticas de violencia contra las mujeres. Es decir, que es parte de su obligación dar seguimiento, crear políticas, crear las estructuras para que se prevenga la violencia contra las mujeres. Otro estándar del sistema interamericano sobre el problema de violencia contra las mujeres es la interpretación de la violencia sexual como tortura cuando es cometida por agentes estatales. Asimismo, el estándar interamericano nos pide que siempre interpretemos o tengamos en cuenta la obligación del Estado de implementar acciones para erradicar la discriminación contra las mujeres. Es una obligación del Estado luchar, erradicar comportamientos estereotipados que promuevan el tratamiento inferior de las mujeres en la sociedad. Y, bueno, este estándar pues también incluye que en la interpretación de hechos de violencia contra las mujeres no se permeen, no se analicen estos casos desde patrones estereotipados de comportamiento. Bien, pues también el estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca del problema de violencia contra las mujeres nos establece el deber de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales de analizar mediante un escrutinio estricto las leyes, las normas, las prácticas y las políticas públicas que establecen las diferencias de trato basados en el sexo. Hay que hacer una estricta revisión y erradicar, expulsar del sistema jurídico aquellas que tengan un impacto discriminatorio en las mujeres. También el estándar nos establece el deber de los estados de considerar en sus políticas para avanzar en la igualdad de género el riesgo a las violaciones de derechos humanos que pueden enfrentar las mujeres por factores combinados con su sexo, así como la discriminación interseccional que hemos estudiado en módulos anteriores por razón de la raza, de la edad, de la etnia, de la posición económica, entre otros. Bien, pues también en este documento de estándares jurídicos, igualdad de género y derechos humanos de las mujeres que ustedes ya tienen disponible en su aula virtual, van a encontrar el desarrollo de varios estándares jurídicos que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha establecido para el caso de violencia contra las mujeres. Particularmente en el capítulo 1 van a encontrar que también el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha desarrollado estándares acerca del problema de la violencia doméstica, el vínculo entre la discriminación y la violencia, el deber de actuar con debida diligencia, el acceso a la justicia, la naturaleza, definición y alcance de la violencia sexual, la situación de mujeres que están en situación de desplazamiento, la violencia y los derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres, el homicidio y la violencia contra la mujer, en este caso también el feminicidio, violencia contra las mujeres y el divorcio, trata de personas y violencia física y psicológica. Les invito a que exploremos este documento, que leamos este apartado B del capítulo 1 de violencia contra las mujeres de estándares jurídicos, para que ustedes puedan tanto desarrollar las actividades que tienen asignadas en el aula virtual, como para el ejercicio y para el juzgamiento de hechos de violencia que ustedes ya realizan en su labor de judicatura. Bueno, pues ha sido un gusto compartir brevemente este pequeño resumen con ustedes y espero que sigan disfrutando de las actividades que tienen establecidas en este módulo.